La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Entremos a la presencia del Señor y contemplemos su magnificencia y consideremos sus asuntos como Él lo demanda y lo espera de todos sus hijos verdaderos, para considerarlos, para amarlos, para obedecerlos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo?, dice el Señor. Padre, estamos dispuestos a hacer lo que tú nos digas, acorde con tu divina palabra, con tu inequívoca palabra, que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Regálanos otra partecita más de tu pensamiento, para ser cobijado con la sabiduría que se discute en los pasillos, en los salones del reino de los cielos por la eternidad. Gracias por hacernos partícipes de estas joyas, de este maná celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amados, allí en Mateo capítulo 23, versículo 23, quiero que leamos Mateo 23, 23. Venimos tratando hace 2 devocionales el tema de la ofrenda al Señor. El tema de la ofrenda al Señor. Y veníamos concluyendo que no hay adoración sin ofrenda material, económica. Sí, hay que darle a los pobres, hay que darle a la familia, pero antes que todo, a Dios y a su obra, a la proliferación de su palabra y a su institución sagrada para sostenerla, que es su iglesia. Y la pregunta del millón, después de que el Señor nos exhorta a devolver, a ofrendar como Él ofrendó a su Hijo, es ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto? Pues Él ya legisló eso hace 4000 años a través de Abraham, quien recibió pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo antes de la ley, cuando inauguró la salvación por gracia mediante la fe, y involucró la salvación por gracia mediante la fe, pan y vino que le dio Melquisedec, el primer prototipo de Cristo o el primer tipo de Cristo, e inmediatamente, en contraprestación, Abraham le devolvió los diezmos de todo. No hay salvación, no hay recepción verdadera, pan y vino, sino si el creyente no devuelve los diezmos de todo. Lo uno sin lo otro no existe. No existe salvación sin diezmos. Es lo que dice la palabra. Y en Mateo 23, 23, Jesús, para los que insisten en decir que es del Antiguo Testamento, que no es de la ley, que una cantidad de tonterías antibíblicas. En Mateo 23, 23, Jesús le grita precisamente a los religiosos hipócritas, a los creyentes en la tradición, porque la tradición no ordena ofrendar para Dios, no ordena diezmar. Son una porquería lo que hay que tirarle a Dios. Lo llaman limosnas, lo que se le tira a los gamines, a los pordioseros. Dios es eso para ellos. Le tiran una limona como a cualquier perro. Hermanos, Dios no pidió limosnas. A Dios hay que darle lo que le cuesta, como Abel, no lo que le sobra, como Caín. Y Dios más importante que la mamá, que los pobres, que la tía que no tiene empleo. No es para ellos. Es para Dios lo primero. Y el diezmo, observen, Dios legisló y se inventó el diezmo. De hecho, repito, Jesús en Mateo 23, 23, hablándolo al hipócrita sistema religioso tradicional,
llamado los fariseos, les grita: ay de vosotros, escribas y fariseos, es decir, maestros y religiosos tradicionales, porque son los dueños de la enseñanza, de los colegios y de todas estas cosas. Son escribas y son fariseos. Hipócritas, les grita, mentirosos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, enseñan a diezmar de eso, de los sembrados, del trabajo, del esfuerzo, del salario, pero dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, esto último es la salvación, es la definición por excelencia de cristianismo. El cristianismo implica aceptar la justicia. Cuando Dios sacrificó a su Hijo, hizo justicia con nuestros pecados. La misericordia del Señor, que nos amó y nos perdonó y nos salvó y nos ungió. Y la fe, vivir en la confianza del Señor. Y luego lanza la proclama: esto, la justicia, la misericordia y la fe, la salvación por gracia en Cristo, era necesario, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Aquello qué es? Aquello es el diezmo. No hay salvación sin diezmo, grita Jesús. No hay salvación sin diezmo, grita Jesús al sistema manipulador religioso tradicional que enseña a sus prosélitos, a sus pobres desgraciados prosélitos, es a tirar limosnas para la obra de Dios. No. Los prosélitos cristianos santos recibimos y vivimos y aceptamos la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de diezmar. Esta es la proclama de Jesús. ¿Y por qué Él no enseñó sobre esto in extenso, de manera amplia? Porque está claro, está sumamente claro. Ya había sido trazado en la ley espiritual, no en la ley de salvación. En la ley sacrificial, la levítica, la sacerdotal, había que hacer sacrificios de sangre. Pero Jesús reemplazó esa ley y ya no necesitamos hacer sacrificios de sangre, y ya no hay salvación por la ley, es decir, por la ley sacrificial. Jesús ya la cumplió, y cuando creemos en que Dios tuvo misericordia, justicia, y creemos, aceptamos por fe, como dice Mateo 23, entonces ya cumplimos la ley y quedamos salvos sin ley, por gracia mediante la fe. Ya está eso escrito, no necesitamos. Pero la ley moral, esa que Jesús dijo que no pasará ni una jota ni una tilde en Mateo 5, y dice que todo cristiano la debe cumplir, porque si no es porque no se ha salvado. En esa ley está Deuteronomio 14, Deuteronomio en el capítulo 14 y en el versículo 22. Esa ley sigue vigente, dice Jesús. Esa ley nunca pasa. Somos salvos por gracia, no por ley sacrificial, ni corderos, ni palominos, ni vacas, ni ovejas, ni sangre. Ya Jesús por fe nos limpió con su sangre. Pero la ley moral, y en ella está la orden del diezmo, esa está vigente. Y dice allí en Deuteronomio 14, 22, indefectiblemente diezmarás. Y dice Jesús, lo repito, allí en Mateo 5, quien no la cumpla, sepa que es una muestra inequívoca de que no está salvo. Está convencido, pero no está convertido. Eso está clarito allá en Mateo 5, 17
al 20. Parte de esa ley es el diezmo. Por ello, allí quedó claro, no hay nada más que decir. Jesús no tenía más nada que decir. Vayan a la ley, porque está dicho en 2 palabras: diezmen, indefectiblemente. El convertido, el creyente, el genuino, diezma. En el alfolí, dice Malaquías. Alfolí es centro de acopio dentro del lugar de adoración. El diezmo se debe llevar al lugar de adoración para devolvérselo a Dios. Él no nos pide nada, Él no te pide nada, no necesita de ti. Tú tienes que darle el diezmo a Dios, devolvérselo, no tirárselo como una limosna. Él no necesita de tu diezmo, tú necesitas diezmar. Nosotros necesitamos diezmar, debemos diezmar. Repito, Él pone el 90%, nosotros el 10%. Esa es la verdad de la vida. En oportunidades, en dones, en alimentos, en aire, en fin, en facultades, en un montón de cosas. Y nos pide del resultado de ese negocio el 10%. ¡Qué injusticia contra Él mismo! Algunos ni siquiera eso se lo devuelven. Nos pide el 10% y nos dice que nos quedemos con el 90%, cuando el 90% era para Él, en honor a la justicia y a la verdad. Entonces ni siquiera el 10%. ¿Se imagina usted un socio donde usted ponga el 90% del negocio, local, surtido, inventario, todo, y el otro ponga el 10%? Administrando, presente, abra, cierra y haga y supervise los vendedores, y al final del negocio usted le diga al Señor, me devuelve el 10%. Uy, ¿cómo así, Señor? Sí. ¿Usted qué haría con ese socio que pone el 90% y le pide el 10%, y de las utilidades le devuelve a usted el 90% y le pide a él, para él, el 10%, y usted termine no dándoselo? O lo contrario, que usted ponga el 90% y el socio el 10%, y usted le regale de las utilidades el 90% y le pida el 10%, y al final el socio suyo, que solo puso el 10%, ni siquiera le devuelve el 10%, se queda también con él. ¿Qué es? Es un maldito ladrón. Pues así lo llama el Señor en Malaquías capítulo 3 versículo 10 en adelante. Malditos ladrones. Pongo el 90% y solo ponen el 10%. Les pido el 10% nomás para que se queden con el 90% injustamente, y ni siquiera el 10% me lo devuelven. ¿Qué quiere decir maldito? Necesariamente le irá mal. Maldecir, dice mal. Y si Dios dice mal acerca de alguien, le irá mal. Se va a quebrar, lo va a matar una enfermedad, un hijo se lo van a destrozar, tiene que pagar. ¿Robará el hombre a Dios? Eso dice Malaquías capítulo 3. Es congruente, no es exagerado. Eso sigue vigente, es lógico, es cuestión de suma y resta. Así que en el 3:9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan los diezmos a la iglesia, al lugar de acopio donde se adora. Ese es el alfolí. Y haya alimento en mi casa, y pruébenme. Algunos dicen: no dé para recibir. Aquí dice: sí, dé para recibir. Los que diezmamos, damos porque nos interesa, por interés. Y yo veo a través, sí hay pruebas, hay épocas difíciles. Jehová prueba al justo, dice el Salmo. Pero que yo en todo la época de cristiano haya aguantado hambre, escasez, frío, no, me ha sobrado. Aún cuando ejercí mi carrera por 17 años en las empresas, jamás me faltó el empleo y jamás me faltó el ingreso. Y a mi hijo nada le faltó, y ha tenido lo mejor de esta tierra. Hermanos, por eso es tan vigente ese versículo. Malditos sois con maldición, porque no diezman. No es una maldición concebida como el mundo la entiende, sino una consecuencia lógica.
me roban la décima. Cuando yo les entrego el 90 de lo que ellos tienen, ni siquiera el 10 del fruto del producido me lo devuelven. Debiera yo reclamarles el 90, lo que yo puse, la proporción que yo puse, y no les pido el miserable 10 como un testimonio de que sí aceptan la ofrenda mía, que es la vida misma, la salvación en Cristo, y ni siquiera me lo devuelven. No tiene que irles mal. Si no hubiera justicia les iría bien, pero hay justicia y existe Dios. Tiene que irle mal al que retiene, aunque sea el 1% del diezmo. Tiene que irle mal. Si no, Dios no existe. Así que el Señor Jesús en Mateo 23 dice: por favor, diezmen. Es necesario que crean, que amen, que crean en la justicia del Señor en la cruz, que se bañen con la sangre de Cristo, que se llenen del Espíritu Santo, que alaben, adoren, que, en fin, pero que diezmen. Es necesario salvación por gracia mediante la fe, sin dejar de diezmar, dice Jesús. Así que, amados, es más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. El diezmo es básicamente para los cristianos. Eso es palabra de Dios, y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, cuando dice, observen lo que dice: ¿quién fue jamás, en 1 Corintios 9:7, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice también la ley? Nos manda a la ley. Pablo dice: den con buena actitud, en 2 Corintios 9. Y en 1 Corintios 9 contesta cuánto. En 2 Corintios 9 dice cómo: con alegría, con mucha alegría, con expectativa. Y en 1 Corintios 9 dice cuánto. En cuanto a cuánto, vayan a la ley. Eso ya está establecido, no me hagan decirlo, dice Pablo. Vayan a la ley. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás la décima de todo lo que recibas. Y Malaquías 3:9 en adelante: ay de ti, supuesto creyente, si no diezmas, no entrarás al reino de los cielos. Es una prueba fehaciente que le grita a Dios: no creo en ti y en tu sacrificio si no diezmas. Porque en la ley de Moisés, dice 1 Corintios 9:9, está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, los ministros, los siervos que debemos vivir del diezmo, lo dijo. Los que le servimos a Dios de todas las épocas, al Dios de la Biblia, nos sostenemos con los diezmos de todos los hermanos, de todo lo que Dios los fructifica, los bendice, los salva por la sangre preciosa de su Hijo. Sí, amados. Y luego dice el versículo 11 de 1 Corintios 9: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, nos dedicamos a esto día y noche, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Por favor. Y sigue en el 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó, 1 Corintios 9:14, el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Qué quiere decir que vivan del evangelio? Lo acaba de decir: de acuerdo a la ley, que viva de los diezmos de los hermanos, y nada les faltará, y Dios se lo devolverá a los unos y a los otros. Ordenó el Señor allá en la ley, en esa misma ley del diezmo, que los siervos de Dios deben vivir, inclusive lo enseñó textualmente, mejor que todos. Cuando una iglesia, cuando una obra, un ministerio, cuando los hermanos ponen a sus pastores a vivir muy bien, Dios sonríe y Dios les devuelve y enriquece a la membresía, y nunca les faltará nada, ni a ellos ni a sus hijos. Y si bien no debemos los pastores meternos al ministerio para enriquecernos,
y debemos ser cuidadosos y sobrios y prudentes. Cuidado, claro que sí, ni ostentosos ni nada de eso, porque eso es diabólico. También es cierto que la membresía debe velar porque al pastor nada le falte y viva bien como un ministro, un príncipe del cielo en la tierra. Amén. Amantísimo Señor, eres sabio. Determinaste cómo bendecir a toda la membresía económicamente a través de la generosidad, de la devolución del tiempo para tu obra dentro de tu iglesia. Y determinaste cómo sostener la obra predicativa, revelatoria, iluminada en esta tierra a través de tus siervos, de tus llamados, los cuales sabemos de manera absoluta y cierta cuando somos llamados, ungidos y sostenidos por ti. Te alabamos por este procedimiento, esta mecánica material y económica que estableciste, y mediante la cual y bajo la cual gozamos de la abundancia de pan y de paz, nosotros y los nuestros, para tu gloria, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.